Bienvenidos a esta sesión del curso de lectura y redacción de la Facultad de Arquitectura. El tema que desarrollaremos en esta ocasión es el uso de las mayúsculas en la redacción. La vez anterior tratamos el asunto del uso de las minúsculas y decíamos que todas las palabras deberían ser escritas en minúsculas, excepto aquellas que se refieren a los nombres propios. Si bien es cierto que las mayúsculas tienen un número importante de casos para su uso, podríamos nosotros pensar en el postulado que se trata de, en el caso del uso de las mayúsculas, en todas aquellas situaciones donde tengamos un nombre propio. Cuando aparece un nombre propio, entonces, lo que mencionamos debe ser escrito, o lo que aludimos debe ser escrito con mayúscula. Aquí tenemos todos los casos. Pueden parecer muchos, sin embargo, en todos ellos son diferentes variantes de nombres propios. De modo que vamos a abordar cada una de estas variantes del uso de las mayúsculas a fin de que podamos nosotros aplicarlas correctamente cuando tengamos necesidad de usarlas. Comencemos con el número 1. Dice, todos los nombres propios se escriben con mayúscula. Bueno, pues aquí tenemos nuestra primera indicación. Los nombres propios pueden ser de marcas comerciales, de una persona, el nombre de algunas áreas geográficas, de una nación, por ejemplo, en algunos casos, la referencia a alguna persona. Veamos algunos de los ejemplos. Tenemos aquí una institución, Grupo Inmobiliario del Pacífico, ¿verdad? En todos los sentidos, en todos los tres términos que aparecen ahí, Grupo Inmobiliario y Pacífico, pues son parte del nombre propio, de modo que los tres van con mayúscula. Aquí, del sería la palabra que en este y en otros casos, pues no va con mayúscula. Tenemos aquí el nombre de una persona, dice Felipe II de Baviera. Y entonces Felipe es un nombre propio y lo mismo que Baviera, ¿no? Tal sería, por ejemplo, en este caso de un estado, de Guanajuato. Cada estado tiene su nombre propio, de modo que estos van con mayúscula. O de una nación, como Nicaragua. La identificación de un personaje, el Greco es un pintor, ¿verdad? En el periodo del Renacimiento, más cercano a la Baja Edad Media. Pero es una denominación que se le da a este pintor, muy a la usanza de la época, y esto es lo que se denomina como un nombre propio. Finalmente, cualquiera de nuestras denominaciones, pues sería también escrito con mayúscula, ¿no? María Esther, Raúl, Francisco y demás. Veamos aquí otro caso, la segunda modalidad de la escritura con el uso de las mayúsculas. Dice, escribimos con mayúscula la primera palabra de un escrito, ¿verdad? Entonces, siempre que vamos a comenzar, bueno, esto parece que es sentido común, hay que hacerlo con mayúscula. Pero si tenemos nosotros una primera frase y ponemos un punto y seguido, pues después del punto también va con mayúscula. En el punto y seguido, lo mismo sucede en el punto y aparte o en dos puntos y aparte. Aquí vamos a ver la aplicación en algunos casos. Vean, se ha señalado con color azul todas aquellas palabras que requieren ser escritas con mayúscula. La H lo es porque es la primera con la que comenzamos nuestra redacción. Entonces, al iniciar un escrito hay que poner mayúscula. Después, Eugenia y Huerta van con mayúscula porque son nombres propios. Después aparece Efraín Huerta. La M en el segundo párrafo se escribe con mayúscula porque es el comienzo del párrafo. La S de la segunda línea en el segundo párrafo va con mayúscula porque la antecede un punto, así es que después de punto nuevamente
va con mayúscula, y lo mismo ocurriría en el tercer párrafo. La S es porque es el inicio del párrafo, la M porque es después del punto y seguido, y la MLK van con mayúscula porque pertenecen al nombre propio. Digamos que es, aquí teníamos varias reglas de las que acabamos de escribir según la modalidad 2, que deben ser escritas con mayúscula. Hace unos días le pregunté a Eugenia Huerta si veía a su padre Efraín Huerta como un poeta marginal, y confieso que su respuesta me sorprendió. Más que marginal, ha sido un poeta marginado por su militancia comunista. Se ha olvidado su genio literario, su simbolismo, su independencia, la alta calidad de sus obras. Su penetrante voz está llena de imágenes poderosas. Merecería ser conocida por los lectores de nuestro país y de recordarla solo por su trabajo al lado de Martin Luther King. Bien, pasemos ahora a la modalidad número 3, que aplica al uso de las mayúsculas. Dice, los nombres geográficos van con mayúsculas siempre y cuando sean parte del nombre propio. De modo que aquí tenemos que tener presente, centro es, digamos, centro, sur, este y norte son señalamientos geográficos, pero en general no van con mayúscula, solamente en aquellos casos que estos términos, estas palabras, componen parte del nombre propio de un lugar. Por ejemplo, cuando yo digo Centroamérica, se refiere a un cierto número de países que corresponden a una parte geográfica que así se llama. Lo mismo podríamos decir si vamos a confrontar con otros nombres propios el caso de Norteamérica o América del Sur, Sudamérica, ¿no? En el caso de Sudamérica es una sola palabra, pero la S de Sudamérica iría con mayúscula. Miren, veamos aquí América del Sur, ¿verdad? Es parte del nombre que identifica a esta región geográfica. Lo mismo ocurriría con Europa del Este, porque hay una separación histórica entre la Europa occidental de la Europa del Este. Entonces, por occidente vamos a entender el nombre de una parte del mundo, como aquí lo estamos haciendo con la Europa del Este. Finalmente, tenemos otro ejemplo que dice África del Norte. Norte, solamente por señalar el punto cardinal, pues podríamos decir, yo voy caminando hacia el norte, iría con mayúscula, pero aquí se incorpora el punto cardinal a un nombre geográfico, África del Norte, y vean ustedes que es similar a cuando yo digo América del Sur o América del Norte o Norteamérica. Son nombres específicos para una cierta geografía. Observemos aquí que sur, este, norte, oeste deberían ser escritos con minúscula en el caso de los nombres geográficos, excepto en mayúscula, insistamos, se escribe cuando se incorpora al nombre propio, solamente en ese caso. Ahora bien, en la siguiente normatividad para el uso de las mayúsculas, recién acabamos de observar que la palabra norte, la palabra sur, este, oriente, occidente, pues van con minúscula, pero se van a escribir con mayúscula si solamente apelo a el símbolo, ¿verdad? N por norte, S por sur, este, la E por oeste y la O por, perdón, la E por este y la O por oeste, se escriben siempre y cuando sean símbolos con mayúscula, ¿verdad? Como los nombres de los elementos de la tabla periódica. La primera va con mayúscula justamente porque es un es un nombre propio de un objeto.
Pasemos a la siguiente norma, la número 5. Dice, los periodos y acontecimientos históricos van con mayúscula, así como las fechas memorables. Sí, podríamos pensar, son muchas variantes, pero todo lo que hemos estado tratando hasta este momento se refiere justamente a nombres propios. Aquí el nombre propio de un periodo histórico, por ejemplo, o de una fecha memorable, de un acontecimiento histórico. Vamos a ver algunos ejemplos. Revolución Rusa de 1917. Así se llama a un movimiento que ocurrió en la historia, ¿verdad? Para Inglaterra, por ejemplo, cuando hablamos de la época victoriana, es el nombre propio que le damos a ese fragmento de la historia. En México le llamamos decena trágica a una serie de acontecimientos que ocurren en nuestra historia nacional. La idea de, por ejemplo, la modernidad es el nombre de una de las edades que tiene la historia de la humanidad. Está precedida por la Edad Media y a la Edad Media la precede la Edad Antigua, por ejemplo. Entonces, cuando yo digo la modernidad, me estoy refiriendo al nombre de esa edad histórica. La Ilustración es el nombre que recibe una parte de la modernidad. Podríamos decir, antes de la Ilustración, pues tuvimos el Barroco, que fue contemporáneo de la modernidad. En México nos podemos referir a la Cristiada como este periodo revolucionario del siglo XX en la historia de México. La Edad Media sería una de las edades, como habíamos mencionado, la modernidad o la edad de la modernidad, pues también es un nombre propio, lo mismo que el Renacimiento, que es un periodo intermedio entre la Edad Media y la modernidad o edad moderna. En México tenemos un periodo llamado Porfiriato, por ejemplo, cuando nos referimos a esta etapa entre el siglo XIX y el siglo XX de la dictadura vivida en México. El estalinismo, por ejemplo, es un periodo dentro de la historia rusa, entonces es el nombre propio. Veamos también otro término equivalente, digamos, a un modo de producción de la Edad Media que se conoce como el feudalismo y la Revolución Mexicana. Todos estos son periodos históricos, acontecimientos o fechas memorables y van escritos con mayúscula por ser precisamente nombres propios. Veamos aquí. Dice, las instituciones, los eventos y documentos oficiales, las leyes, reglamentos y otros son nombres propios, por lo tanto, también deben ser escritos con mayúscula. Veamos algunos ejemplos. Aquí está Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues es el nombre de un organismo, de modo que los sustantivos van con mayúscula. Tenemos aquí otro organismo, el Instituto Federal Electoral, que podríamos nosotros abreviarlo como IFE, ¿verdad? Tenemos aquí otro nombre de una institución, dice Fundación de Altos Estudios, Secretaría del Trabajo o el Archivo Histórico. En todos los casos, ¿por qué va con mayúscula? Por nuestro precepto inicial. Se trata de nombres propios. Revisemos el caso de algunos otros ejemplos. 21º Encuentro Estudiantil Universitario. Es el nombre de, en este caso, de un evento. Entonces, los nombres de los eventos, pues, también van con mayúscula. Otro caso, por ejemplo, sería Cuarto Coloquio Internacional sobre Derechos Humanos. Y tenemos aquí el nombre de otro evento y dice Congreso Regional en Economía Sustentable. Bueno, también decíamos entre los ejemplos que había códigos, normas, leyes que van con mayúscula porque son nombres propios.
por ejemplo, el Código de Ética, la Ley de Procedimientos Penales o otro documento también de este carácter jurídico que tiene su nombre propio, que es el Contrato Colectivo de Trabajo. Tal como se observó hace un momento y ustedes lo habrán notado, es importante tener en consideración algunas observaciones. Veamos, son aquí una nota en este sentido. Dice, cuando nosotros dentro del nombre de estos eventos o periodos históricos necesitamos poner preposiciones o artículos intermedios, estos no van con mayúscula. Aquí en color mercurio hemos señalado como las preposiciones y los artículos no van con mayúscula. Solamente ponemos en mayúscula los sustantivos que son parte del nombre. Comisión Nacional de Derechos Humanos va con mayúscula y la preposición de y el artículo determinativo en plural los no va con mayúscula, y esto sucede en el resto de estos nombres. En el segundo caso dice del, en el tercero sobre, en el Código de Ética la preposición de, lo mismo en la siguiente y en la última la preposición de no va con mayúscula. Pasemos ahora al séptimo caso. Cuando nosotros tenemos un punto y seguido, pues debemos escribir con mayúscula, lo habíamos mencionado anteriormente. Los signos de cierre, de interrogación o de admiración tienen implícito en ellos un punto, de manera que cuando tenemos nosotros que cerrar una interrogación o una frase exclamativa, la siguiente iría con mayúscula, excepto si entre la siguiente palabra y el cierre del signo de admiración o de interrogación va otro, otro signo de la puntuación, como podría ser una coma, entonces necesitamos apegarnos al uso de la coma y no al uso del punto. Vamos a ver algunos casos para que esto quede claro. Dice el primer ejemplo, ¿qué dijo? Repítalo, por favor. Vean ustedes cómo después del signo de cierre de interrogación va una coma. Entonces, nosotros no nos vamos a regir por el punto implícito en el signo de cierre de la pregunta ¿qué dijo?, sino nos vamos a regir por el signo de puntuación que le antecede a la palabra posterior a la pregunta. Repítalo, por favor. En el siguiente caso, vemos que no hay ningún otro signo que se encuentre dentro de el signo de interrogación y la siguiente palabra, de modo dice, ¿qué nombre mencionó? No lo escuchamos. Aquí va con mayúscula porque la negación no, porque está obedeciendo el punto implícito en el signo de interrogación que está en la pregunta inicial. Este tercer ejemplo es similar al primero que nosotros vimos. Dice, ¿lo escribe con S o con Z? Esperemos lo aclare. De manera que va con minúscula porque está antecedido por una coma, que oblitera el uso, digamos, del signo de interrogación con su punto implícito. ¿Asistirá? Preferimos nos confirme. Bien, veamos el siguiente uso de las mayúsculas. Los nombres de los planetas y los astros en español son nombres propios. Entonces, los planetas tienen su nombre propio. Recordemos algunos de ellos como ejemplos. Cuando yo digo Tierra o la Tierra, llamando al planeta en el que vivimos, pues es el nombre propio del planeta, por lo tanto, va con mayúscula. Si yo me refiero a la tierra de las macetas, por ejemplo, la tierra del jardín, me estoy refiriendo a un sustantivo común, de modo que no va con mayúscula. Tenemos aquí entonces otros nombres propios, Saturno, la Vía Láctea,
Próxima Centauri, el Molinillo Austral o los nombres de satélites de otros planetas, ¿no? Telesto, Febe, Polos. ¿Qué otros nombres van con mayúscula? Pues los de los días festivos, porque son nombres propios de esos días. Si yo digo jueves, pues va con minúscula. En cambio, si yo, por ejemplo, digo sábado de gloria, sí le estoy dando un nombre propio a un día en específico durante el año, de modo que ese sábado ya no significa un sustantivo común, sino un nombre propio. Veamos algunos ejemplos. 5 de mayo, por ejemplo, es un nombre propio de una conmemoración en una fecha. El Día de la Bandera, por sí misma, bandera, pues no iría con mayúsculas, es la bandera. Pero cuando le damos, se incorpora la palabra bandera a una celebración y la celebración se llama de una forma determinada, pues entonces va con mayúscula porque es su nombre, ¿no? Día de la Bandera, el Grito de Dolores, Puente Guadalupe Reyes, Jueves Santo y algún otro nombre, o Día de la Constitución, por ejemplo. Ahora bien, hay que poner mucha atención en el siguiente uso de las mayúsculas, en estos casos solamente. Tenemos aquí 4 casos. La palabra corona, la palabra iglesia, estado y constitución, hay algunos casos, algunas situaciones en las que van con mayúscula. Si yo me refiero a un objeto que es una corona, va con minúscula, pero si toma otro sentido, que lo vamos a ver en un momento, entonces iría con mayúscula. Lo mismo sucede como iglesia, ¿no? Hay casos en los que va con minúscula, pero cuando representa una institución, entonces va con mayúscula. Igualmente sucede con Estado y Constitución. Veamos el primer caso, que es de corona, después el caso B, que es el de la iglesia, el caso C del Estado y el caso D de la Constitución. Como sustantivos comunes van con minúscula. En los siguientes casos van con mayúscula. ¿Cuándo escribiremos corona con mayúscula? Bueno, cuando se asocia como un equivalente a un reino o monarquía. Para abundar en esta situación, veamos este ejemplo. Dice, la corona española ha sido fuertemente cuestionada desde los sucesos de corrupción del rey emérito Juan Carlos de Borbón. Vean cómo en este caso no estoy hablando de un sustantivo común, sino que lo estoy asociando con el nombre de la monarquía española. De modo que no se trata del objeto que se pone el rey en la cabeza, sino se trata de la institución. Y en este sentido, cuando es sinónimo corona como la monarquía, el reino, el nombre propio de esto que estamos aludiendo, entonces va con mayúscula. Tengamos entonces otro ejemplo. La corona inglesa la ha detentado la Casa de Windsor a partir del reinado de Eduardo VII. Nuevamente, no nos estamos aquí refiriendo a la corona como objeto, sino como una institución. Y para que veamos el contraste, tenemos aquí, dice, la reina portó la corona de diamantes. En este caso, sí nos estamos refiriendo a un objeto y no a una institución. Pasemos al caso B, que es la palabra Estado cuando se escribe con mayúscula. Y si se está refiriendo a un país y suple la palabra país, entonces Estado va con mayúscula. Por ejemplo, en esta oración, el Estado mexicano ha firmado varios tratados internacionales. Vean cómo la palabra Estado se refiere a el país en su conjunto. Entonces, en vez de decir México, le puedo llamar el Estado mexicano, de manera que aquí ya no se trata de
una mera región geográfica, sino de una referencia. Veamos este siguiente ejemplo. El Estado francés intervino militarmente en Argelia. Cuando decimos el Estado francés nos estamos refiriendo a todas las fuerzas armadas de este país, ¿verdad? De modo que en ambos casos el término Estado va con mayúscula porque se está refiriendo al país y está supliendo el nombre. En vez de decir México o Francia, estamos hablando de esta calidad de representación que tiene el país. Pero hay otras formas de Estado, digamos, otras aplicaciones y otros usos que quedan meramente como un sustantivo común. Veamos lo que dice aquí. Dice, cuando se refiere a una división política, como podría ser ahí el último ejemplo, en la última línea, dice Estado de Chiapas. Bueno, pues entonces el Estado es una mera división política y va con minúscula. El Estado de Michoacán es un estado muy hermoso, no hay ningún otro estado tan bello como el de Veracruz. En todos estos casos que he mencionado son con minúscula, ¿verdad? Dice aquí, cuando nos referimos a una condición, por ejemplo, civil, el estado civil de tal persona es ser soltero o ser viudo. En ese caso, el estado civil va con minúscula. Cuando nos referimos también al estado gaseoso, el estado líquido de un cuerpo, pues nos referimos simplemente a sustantivos comunes que no van con mayúscula. Veamos ahora el siguiente caso, ¿verdad? Que cuando hablamos de iglesia en mayúscula, dice, ¿cuándo vamos a escribir iglesia con mayúscula? Bueno, cuando nos estemos refiriendo a la institución, no a un objeto, ¿verdad? En este caso a una construcción. Si yo me refiero a la institución en general, va escrito con mayúscula, si es la institución, como en el siguiente caso, dice, la iglesia anglicana tiene su sede principal en Canterbury. Yo no me estoy refiriendo a una construcción específica, sino a una institución. Y, por lo tanto, va como un nombre propio. Observemos este segundo caso. Se observa un debilitamiento moral en la Iglesia Católica, es decir, en esta institución que cree esta doctrina de pensamiento. Finalmente, tenemos otro caso, dice, Jerónimo II es el líder de la Iglesia Ortodoxa Griega. La Iglesia Ortodoxa Griega es otra institución, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, iglesia, como en los dos anteriores, va con mayúscula porque está supliendo a la institución. Sin embargo, veamos los siguientes ejemplos donde nos estamos refiriendo tanto a la iglesia en un sentido meramente de sustantivo común. Si yo digo, por ejemplo, es una aldea muy pequeña, pero tiene su propia iglesia, yo no me refiero a la institución, sino me estoy refiriendo a este objeto que es la construcción de una cosa en específico, esa iglesia. Por eso va con minúscula, porque no tiene la función de institución, sino es un objeto. Dice aquí, las iglesias de Puebla obedecen a un estilo barroco. Nuevamente, iglesia va con minúscula porque se trata de un sustantivo común, como sucede en este último ejemplo. La ceremonia será en la iglesia del Santo Niño, ¿verdad? Y vean ustedes que ahí, pues nuevamente la palabra iglesia solamente tiene la función de sustantivo común. Veamos en este caso que la palabra constitución, que es un sustantivo, se utiliza en mayúscula. En general debe ser en minúscula, pero cuando la palabra, el sustantivo, funge como reemplazo de un estado o de un documento fundamental para un estado, entonces va con mayúscula, porque es el nombre específico de un documento.
¿verdad? Es un documento legislativo, es una ley. Por ejemplo, en este caso dice, desde su redacción, la Constitución francesa no se ha modificado. Y vean cómo el nombre nada más va en mayúscula para el caso de la ley, pero no en el caso del gentilicio. Por eso francesa va con minúscula. Igual aplica en este segundo ejemplo. La Constitución mexicana tiene 136 artículos. El documento al que nos referimos tiene un nombre que se llama Constitución y este es su nombre propio. Último ejemplo, en este sentido, dice, la Constitución española data de 1977. Bueno, aquí en todos los casos va con mayúscula porque se está refiriendo a una ley que tiene su nombre propio y esta ley fundamental se llama Constitución. Pero veamos algunos casos donde necesitamos escribirlo con minúscula porque no es nombre de nada, solamente es un sustantivo propio. Primer caso. Dice aquí, en este laboratorio investigamos la constitución nutricia de algunos alimentos de la dieta tradicional. Bueno, no se está refiriendo a un estado, no se está refiriendo a una ley, ¿verdad? Es simplemente el sustantivo común del verbo constituir. Tal como dice nuestra nota, dice, en todos los casos donde no aplique la regla de las mayúsculas por ser nombre propio, pues hay que escribir con minúscula como en este. Veamos otro ejemplo. Dice, necesitamos conocer las bases de constitución de una sociedad civil o de una asociación civil, ¿verdad? De modo que aquí pues va con minúscula porque tiene la función de sustantivo común. Pasemos ahora a la norma número 11. Dice, los prefijos de algunos apellidos cuando se omite el nombre. Saben ustedes que hay algunos apellidos que incluyen preposiciones y también incluyen artículos determinativos. Aquí están algunos casos. Dice Felipe de la Rosa. Bueno, pues habíamos dicho previamente que la preposición y el artículo pues van con minúscula en todos los casos, ¿verdad? Que tenemos aquí, dice, de la va con minúscula, Agustina del Moral con minúscula, Justina de los Santos igualmente con minúscula, Sierva María de todos los ángeles, la de, que es la preposición, y los de los ángeles van con minúscula. Sin embargo, si yo suprimo el nombre, esto se modifica, ¿verdad? Aquí la nota me dice, el caso de los prefijos sucede cuando no queremos mencionar el nombre completo, sino solamente el apellido. De modo que ya cuando estoy redactando y yo no voy a mencionar el nombre y lo suprimo, entonces la primera palabra, ya sea de la preposición o del artículo determinativo, va con mayúscula. Veamos cómo queda. Si yo digo el señor de la rosa, pues de pasa de minúscula a mayúscula porque estoy suprimiendo el nombre de la persona, Felipe. Si yo digo Felipe de la Rosa, pues tengo que escribirlo tal cual, con minúsculas, las preposiciones y los artículos. Si lo omito el nombre, vean ustedes que tengo que pasarlo de minúscula a mayúscula. Y así sucede en los otros tres casos. La doctora del Moral, la maestra de los santos, la directora de todos los ángeles. Pasemos ahora al uso número 12 de las mayúsculas en este repaso que estamos haciendo sobre este particular forma de escribir con mayúsculas. Dice para indicar veneración o expresión de respeto en atributos divinos y tratamientos a dignatarios. Pues no es muy común esto, pero cuando lo tenemos que hacer por escrito en un documento dirigido a alguien que sea un dignatario, que reciba algún atributo divino o algún tratamiento en especial, pues entonces irían con mayúscula estas denominaciones. Por ejemplo, vean ustedes aquí,
dice su señoría, mi coronel, su ilustrísima, el creador, por ejemplo, ¿no? Su excelencia y su beatitud. Estas denominaciones que indican veneración, respeto, atributos divinos, pues no son muy comunes, pero en este sentido, si nos vamos a dirigir a ellos por escrito en algún documento, pues debe llevarse a cabo con mayúsculas. Pasemos ahora al último de los usos o de las normas para poder usar adecuadamente las mayúsculas en la escritura. La número 13 dice los artículos de algunos nombres propios. Hay nombres propios que dentro del nombre se incluye un artículo como el o la. Y siendo parte del nombre, entonces va con mayúscula. Veamos los ejemplos. La Mesilla es un área geográfica del norte de México que colinda con los Estados Unidos, pero no se llama Mesilla, se llama La Mesilla, de modo que en este caso la siempre debe ir con mayúscula, como por ejemplo la Ciudadela, que es también el nombre propio de un área en particular. El Salvador es el nombre de un país, no se llama Salvador. Por ejemplo, la ciudad de Brasil se llama Salvador, entonces puedo llamarle Salvador, pero el país, su nombre completo es El Salvador, de modo que por esto tanto Salvador como el artículo van con mayúscula. Igual, esta escuela se llama, este centro de estudios, el Colegio Nacional, no se llama Colegio Nacional, se llama el Colegio Nacional. Aquí tengo otro ejemplo. La Raza es el nombre de una estación del metro en la Ciudad de México, por lo tanto, debo ponerla, siendo parte del nombre, pues con mayúscula. Hay algunas ocasiones en nuestra redacción en las que se puede contraer la preposición con el artículo. Por ejemplo, cuando yo tengo de él. Yo puedo decir, por ejemplo, el auto de el señor gobernador. Pues ese de él se contrae y tiene como resultado del. No obstante, cuando el artículo está integrado al nombre, no se puede hacer esta contracción porque es incorrecto, porque entonces nos estamos refiriendo completamente al nombre de lo que es nuestra alusión. Veamos algunos casos. Vean ustedes, el conflicto de la Mesilla, pues ahí está escrito incorrectamente porque el nombre completo de esta área geográfica es La Mesilla. Y lo mismo sucede en los siguientes casos. Hay que escribir el nombre como corresponde y si el nombre incluye un artículo, pues hay que ponerlo en mayúscula. Y tampoco se puede hacer la contracción, como en el tercer ejemplo, la capital de El Salvador. Pues si yo estoy ahí escribiendo solamente Salvador, no me estoy refiriendo al país, me estoy refiriendo a la ciudad. Pero si mi intención es referirme al país, entonces lo que debo hacer es separarlo para escribirlo correctamente. En todos estos casos, cuando hacemos las contracciones y lo aplicamos incorrectamente, lo pondríamos contraído o en minúsculas, pero estos son errores. Pues bien, hemos revisado en esta ocasión las 13 normas que nos dicen cuándo usar la mayúscula, la palabra como nombre propio, y si ustedes insisten en pensar que son muchos los casos, tengamos en cuenta que en todas las ocasiones que hemos aludido cada uno de los usos, nos estamos refiriendo finalmente a nombres propios y por esta razón van escritos con mayúscula. Pues bien, espero haya sido claro y haya sido provechoso el material estudiado
en esta sesión. Hasta un futuro encuentro.